Vamos a presentar la investigación Buenas prácticas docentes con tecnologías digitales en matemática antes, durante y post pandemia COVID-19 en Uruguay. Para comprender el contexto de Uruguay y América Latina es importante destacar el papel de Ceibal y las tecnologías digitales en la educación. Ceibal ha sido un referente en el impulso de la integración tecnológica en las aulas, proporcionando a los estudiantes y docentes herramientas y recursos digitales. Sin embargo, la llegada del COVID cambió drásticamente el panorama educativo. Durante la pandemia, el contexto educativo se vio afectado considerablemente y los docentes tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas formas de enseñanza a distancia. Esta situación planteó desafíos significativos, pero también abrió oportunidades para el desarrollo de buenas prácticas con tecnologías digitales en la enseñanza de las matemáticas. El objetivo general de esta investigación fue relevar y analizar las percepciones docentes acerca de las buenas prácticas de enseñanza en matemática con tecnologías digitales antes, durante y después de la pandemia COVID-19. Para la realización de este objetivo nos planteamos dos preguntas. Por un lado, ¿qué es una buena práctica educativa con tecnologías digitales para los profesores de matemática en educación media y qué estrategias desarrollan en sus aulas? Y por otro nos preguntamos de qué manera han cambiado las estrategias de enseñanza mediadas con tecnologías en las clases de matemática antes, durante y después de la pandemia COVID-19. El marco conceptual de esta investigación está dado por dos grandes conceptos. Por un lado, la idea de buena práctica educativa con tecnologías digitales de Pavlos, Colá y Villasiervos, y por otro, el modelo CEIAM, que plantea niveles para comprender la incorporación de las tecnologías digitales en los docentes de matemática. La metodología utilizada para esta investigación fue el diseño cualitativo. Se tomó una muestra teórica de 14 docentes seleccionados con criterios de máxima variación y contexto. Se realizaron observaciones no participantes de clase y también se utilizó para el procesamiento de datos el software Atlas-T. Los resultados los vamos a presentar en dos partes. Por un lado, las relacionadas a las buenas prácticas. En este caso, a los docentes se les preguntaba qué era para ellos una buena práctica educativa con tecnologías digitales. Y allí, como pueden observar en el cuadro, vemos que algunas de las características que nos planteaban los docentes tiene que ver con el trabajo colaborativo, las competencias digitales docentes, motivación de los estudiantes, incorporación de propuestas lúdicas, entre otras. También vimos en este análisis que varias de las prácticas educativas que nos planteaban los docentes se encontraban en el nivel de suplantación. Por ejemplo, compartían materiales y evaluaciones escritas a través del repositorio y utilizaban las plataformas para la ejercitación. Por otro lado, como les decía hoy, tenemos los resultados relacionados a las estrategias pre- y post-pandemia. En este sentido, vimos que hubo un cambio en la enseñanza durante la pandemia. Varios docentes manifestaron que antes de la pandemia no realizaban prácticas educativas con tecnologías digitales, pero que durante la pandemia tuvieron que realizar algún cambio en sus estrategias. Sin embargo, al retorno de la presencialidad, volvieron a realizar las prácticas que realizaban en 2019. Como se ve allí en la tabla, tenemos un ejemplo de dos docentes que antes de la pandemia manifiestan que no utilizaban para nada las tecnologías y luego de la pandemia vuelven a plantear que no se están usando o que el tiempo no les da. Esto viene relacionado con el siguiente resultado que tenemos, que está dado porque las causas a las cuales presentan los docentes que no utilizan hoy en día las tecnologías tienen que ver con dos. Por un lado, que no cuentan con el tiempo suficiente, relacionado con que volvieron a la presencialidad, y por otro, porque los estudiantes sienten que están sobreexigidos después de la pandemia con el uso de las tecnologías, entonces ya no las quieren usar hoy en día en las aulas. Las conclusiones que presentamos en este proyecto de investigación vienen dados porque durante el periodo de pandemia hubo un esfuerzo institucional y una presión por parte del profesorado al uso de las tecnologías digitales. Además, se ve que hubieron estrategias consolidadas durante ese periodo y el uso de herramientas digitales también fue considerado. Una de las últimas conclusiones a las que llegamos es que se regresó a las prácticas del año 2019 en las aulas de matemática y además que hubo una escasa transformación profunda o significativa en las prácticas docentes luego de la pandemia.